Gracias por seguir con nosotros. También nos acompaña la profesora Soledad Ríos, que es la coordinadora académica de las escuelas superiores de la Universidad Nacional de Jujuy. Gracias, Soledad, por venir, ¿no? Y obviamente, Omar, también bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me permite comenzar un segundo con Soledad? Claro que sí. ¿Por qué la Universidad Nacional de Jujuy se embarca en este ciclo de conferencias que tiene muchas temáticas? Así es. Bueno, como universidad creemos que es necesario generar un espacio de encuentro, de diálogo entre la universidad y la comunidad, donde se vayan abordando temas que son de interés, ¿no? Y donde podamos abrir las puertas a la comunidad jujeña para charlar, para conocer a los representantes de estas áreas del conocimiento, para tenerlos de manera presencial, poder acercarnos, hacer preguntas. Por ahí en este tiempo en que venimos muy acostumbrados a las pantallas, también nos hace falta la presencialidad, el intercambio, el diálogo, ¿no? El vernos y el hacer firmar un libro de paso. Así que, bueno, hay algunos ejes temáticos que son interesantes de ser abordados en estos momentos y por eso fuimos organizando una agenda e invitando a los profesionales que nos parecen los más adecuados para conversar sobre estos temas. Y hoy un tema central, que es la tierra, ¿no? A las 6 de la tarde. A las 18 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el Salón Hansen. Este evento es presencial, es gratuito, está abierto a toda la comunidad. Si tienen que asistir y por ahí tienen dificultades con el trabajo, por ejemplo, se entregan las constancias en el lugar para que puedan justificar las inasistencias. También se van a entregar los certificados correspondientes a los asistentes. Cada uno de estos encuentros son grabados por el canal de YouTube de la UNJU, así que van a estar disponibles también para la descarga, para que podamos volver a mirarlos y disfrutar de los encuentros. Buenísimo. Omar, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Afectividad ambiental, un reencuentro sensible con la tierra viva. ¿Tenemos que ser sensibles hoy con la tierra? ¿Con la pacha, como le decimos acá en Jujuy? Sí, esta es la mayor de las urgencias. Partimos de un principio y es que de la manera como se diagnostica el problema, así también se recetan las soluciones. Sabemos que en la medicina el diagnóstico determina la cura. Y si nosotros seguimos diagnosticando el problema mal, como un problema económico o un problema tecnológico, que también lo es, pero no incorporamos toda nuestra comprensión del mundo, que esto implicaría una transformación radical, pues no vamos a poder encontrar las alternativas para poder transitar de una civilización que hoy está en un gravísimo peligro a otra forma de habitar la Tierra que necesariamente tendrá que ser sensible y afectiva. De ahí el concepto de la afectividad ambiental. A ver, yo le cuento una anécdota que me pasó hace un par de años. Voy a comprar un helado. Adelante mío habían dos chicos, 14, 15 años más o menos. El señor heladero sirve el helado en el pote de Pergogol y cuando le está por poner el papel celofán arriba, le dice a los chicos, no me lo ponga. Cuando le va a poner el pote dentro de la bolsa de plástico, los chicos le dicen, no me dé bolsa. Y el heladero los mira y los chicos le dicen, son plásticos de un solo uso. Yo lo voy a usar 5 minutos y va a demorar 300 años en degradarse. Me dio tanta vergüenza a mí que le pedí igual al heladero. Pero, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo hay una nueva generación preocupada y ocupada por el cuidado ambiental y esa misma preocupación y ocupación no lo vemos en los dirigentes? Así es, hay como un cortocircuito entre pues, las juventudes, los niños, las niñeces, que son estas nuevas generaciones que de alguna manera crecieron escuchando desde toda su vida el problema ambiental, el cambio climático, y por el otro lado, pues quienes pues no tuvimos acceso a esto desde temprana edad, porque el problema ambiental en el público en general es un tema pues relativamente nuevo.
Entonces, afortunadamente, digo yo, los jóvenes de hoy no toca convencerlos mucho del problema, pero sabes de que sí están deseosos de escuchar cuáles son las alternativas. Claro, pero las alternativas tienen que venir de la política. Y a mí me da la sensación, corríjame Omar si me equivoco, que la política usa el tema ambiental como un tema estrictamente electoral, pero a la hora de hacer las cosas no se hacen. Sí. Digamos que entran en la moda, pero después, bueno, ¿cómo solucionamos el basural a cielo abierto que tenemos en el Pongo? No se soluciona. Hay una cantidad de inercias impresionantes porque pareciera que el problema ambiental pudiera solucionarse haciendo algunas adecuaciones, algunos parches, algunas políticas, algunas legislaciones y bueno, a partir de esto pudiéramos decir, ok, ya tenemos entonces el problema ambiental resuelto y no es así, porque el problema ambiental está relacionado con un tema profundo de la civilización y que pues podríamos resumir de muchas maneras, pero uno de ellos es la obsesión por el crecimiento económico. Esa es una la idea de que podemos crecer infinitamente en un planeta finito. Esta es una de las grandes locuras que se vuelve incontrovertible. Y las preguntas siempre fue cómo nos industrializamos más, cómo nos urbanizamos más, cómo adoptamos los valores de la cultura moderna más, cómo siempre más y más y más y más. Pero el planeta Tierra no era el lugar adecuado para hacer este tipo de construcción civilizatoria. Entonces, de ahí el problema tan grande en el que estamos. Pero es el planeta donde vivimos. Y es el planeta donde vivimos. Y el único que hay. Pero fíjate, si todos viviéramos como si viviera un habitante medio estadounidense, se necesitarían 6 planetas Tierra. Y si viviéramos todos como un habitante medio de Dubái, se necesitarían 9 planetas y medio. No nos basta el sistema solar. ¿Por el nivel de consumo es esto? Por el nivel de consumo, por la adicción energética, por los desechos, por el ritmo de regeneración de los ecosistemas para poder seguir sosteniendo este tipo de consumo. Ahora, Omar, ¿este problema es de Latinoamérica, es del continente o es global? Es un problema indudablemente planetario. Es un problema que inclusive hay un concepto muy importante que se llama la injusticia ambiental. ¿En qué consiste? En que muchas veces las personas que menos tienen responsabilidad en el problema son las víctimas. Pensemos, por ejemplo, en el trópico. Las personas que viven al borde de un río no tienen responsabilidad, muchas veces comunidades ribereñas, campesinas, y sin embargo tienen los efectos de lo que se está haciendo en China, de lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en el planeta. Entonces es un problema global que no puede reducirse a un tema específicamente local. La teoría del caos. Así es, lo que pase en un lugar del planeta tiene efectos impredecibles en el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Son muchas las cosas que tenemos que hacer. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el primer paso? Ahí tocaría mirar punto por punto, pero si me pusieras a escoger en este momento, yo diría que la educación es algo fundamental. Necesitamos hacer una transformación no solamente de los contenidos, sino del sistema, sino de la forma misma del aprendizaje. Porque hoy las escuelas, hablo desde la primera infancia hasta el postdoctorado, son los lugares de la desconexión. Son los lugares donde nos enseñan a sentirnos separados de aquello que nos rodea. Y lo que necesitamos es volvernos a sentirnos interdependientes, criaturas de la tierra viva. Y esto implica unas transformaciones profundas, muy profundas. Pero si no se hace una transformación, que es una transformación de la percepción, una transformación de la manera de hablar, unas transformaciones de ubicar nuestro puesto en el cosmos de una manera diferente, pues no vamos a hacer advenir las transformaciones en el derecho, en la economía, en la tecnología, en la política, en todos los elementos que necesitamos transformar. Pero mire, y Soledad no me va a dejar mentir, ¿no?, de lo que pasa en Jujuy. Nosotros vamos, por ejemplo, a visitar alguna comunidad originaria, la Puna Jujeña, y el señor agarra la planta que necesita para comer ese día, nada más. ¿Sí? Si caza un animal, es el que va a consumir y nada más. Cuida el resto y se encarga de que el resto siga viviendo.
Si va a sacar agua, saque el agua que necesita su animal y él para beber, y punto. Pero después vienen nosotros supuestamente más civilizados y le queremos cambiar el modo de vida. Y le metemos unas mangueras a las aguadas que las llevamos al litio, las aguadas se quedan secos, el litio evapora el agua. O sea, está al revés la cosa, ¿no? Nosotros deberíamos aprender de ellos. Claro, donde antes pensábamos que estaban los problemas, que supuestamente tocaba llevar el progreso y el desarrollo, hoy vemos que en muchos sentidos están las soluciones. Pero esto que acabas de nombrar me parece que es muy importante por una cuestión que nos ayuda a pensar esta crisis. Y es que hemos desconectado nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestros sentidos de lo que usamos a diario. Entonces, hoy abrimos el grifo, tiramos la palanca del excusado, del sanitario, usamos smartphone por la mañana. Todos los que usamos no tenemos una conexión directa por nuestros sentidos de cuáles fueron las relaciones de la devastación que fueron necesarios para que todo eso esté ahora en nuestras manos. En el caso que tú nos cuentas es una percepción directa, porque si existe, digamos, una sobreexplotación de un bosque, se puede percibir con los propios sentidos. Nosotros perdimos esa capacidad porque se volvió un mundo enorme, gigantesco, faraónico, que se volvió demasiado y ya no podemos percibir a través de nuestros propios sentidos lo que hacemos con acciones cotidianas y inocentemente terminamos siendo partícipes de la guerra por el coltán del Congo, con la destrucción de la megaminería, de todo lo que está ocurriendo en el planeta, que es a escala planetaria, y aún así estamos insertos dentro de un sistema apenas como un pequeño engranaje de un sistema que es mucho más grande. ¿Tendríamos que redefinir la palabra progreso? ¿La palabra civilización? Tendríamos incluso que cambiar la idea misma del progreso como algo deseable y más bien pensar que el tema sería, la pregunta que deberíamos estar contestándonos es cómo podemos habitar amorosamente esta tierra en lugar de preguntarnos cómo desarrollarnos, cómo progresarnos, cómo vamos en una línea infinita que nunca se acaba y más bien cómo podemos habitar entre nosotros y con los otros. Esa es la gran pregunta del siglo XXI. A ver, voy un minuto con Soledad y la llevo a la universidad. Un alumno de la Facultad de Humanidades o de Ciencias Económicas tiene alguna, entre comillas, bajada de línea de la universidad que le dice, chicos, no usen plásticos de un solo uso, lo reciclable va en un lugar, lo no reciclable en el otro. O sea, la universidad inculca el cuidado de lo que nos refería Omar recién. Bueno, son políticas que vamos trabajando, digamos, progresivamente, ¿no? Por ejemplo, en las facultades se avanzó mucho respecto a la división de los residuos, o sea, dónde tienen que ser según las características y demás. No hay así un conocimiento transversal, por ejemplo, que aborde este tema que estamos conversando con Omar acerca de tomar conciencia, ¿no? De tomar conciencia que formamos parte de este mundo, que es finito, que necesitamos cada uno desde los roles que nos tocan a llevar adelante este tipo de cuidados y de concientización. Creo que es muy importante lo que él mencionaba respecto a la formación, ¿no? Estamos en un punto en que necesitamos involucrar, así como en algún otro momento se involucraron con contenidos transversales a la currícula de los niveles obligatorios y también en la universidad, tenemos que tomar conciencia que estos contenidos son importantes, son urgentes de ser atendidos y que por lo tanto empecemos también a pensarlos en este sentido, ¿no? Como vos decías, una política quizás institucional, una política educativa, que a partir de la letra, quienes estamos en la práctica podamos también llevarlo adelante desde otro lugar, ¿no? Que no quede solamente librado a la decisión individual, sino que empecemos a trabajar de esta manera más colectiva, ir tejiendo redes. En ese caso nosotros desde las políticas de extensión, por ejemplo, tenemos apertura importante a organizaciones, a grupos, a comunidades y no solamente estamos llevando conocimiento, sino que estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, algunos de los ejemplos que comentabas acerca de cómo en las comunidades se cuida el agua, se cuidan los recursos, es algo que también... Y lo hacen ancestralmente. Sí, así es. Sí. Y yo creo que en ese sentido, desde la academia también tenemos que aprender
desde ese lugar. Y en ese caso, bueno, nos sirve mucho estas políticas de expansión, estas políticas de extensión que nos ayudan a tomar, estar presentes en primer lugar en las comunidades. Eso es importante porque conocemos de forma directa el territorio, y por otra parte entrar en diálogo, ¿no?, con las necesidades, con las demandas. Entonces desde aquí poco a poco fuimos cambiando, creo yo, la lógica del diseño de la política, ¿no? No solamente decimos nosotros somos la universidad y vamos a disponer de tales y tales decisiones, sino que estamos a la escucha de las demandas, de las necesidades en el territorio, y a partir de ahí vamos haciendo modificaciones. Omar, usted hacía mención recién, ¿no?, que se toman medidas aisladas, ¿no? Uno dice, bueno, listo, no usamos plástico de un solo uso, pero tiramos las pilas en cualquier lado, ¿sí? ¿Necesitamos pensar el problema ambiental para poder solucionarlo, o el mundo ya lo pensó y sabe cómo solucionarlo? Creo que en términos históricos, hasta ahora estamos empezando a comprender el problema en el que estamos como humanidad. Inclusive los expertos mundiales sobre cambio climático siempre han sido un poco conservadores cuando han hecho los informes, y al final siempre es peor. Eso cambió en el último informe. Pero eso todavía no genera un significado. Entonces pensamos que el problema pues, puede solucionarse, como te decía, con pequeños cambios. Y el problema es mucho mayor, porque nos tocaría cambiarlo casi todo. Vamos a poner un ejemplo que estábamos hablando en la universidad. Por ejemplo, el derecho. Sí. Estudiamos, por ejemplo, un derecho que es probablemente del siglo XVIII, que es un derecho kantiano, y que obviamente pues, está vinculado a los derechos del sujeto. ¿Qué implicaría, por ejemplo, una transformación? Bueno, eso implicaría transformar incluso la filosofía misma de la jurisprudencia. Quería decir, pasemos a entender que la tierra es un sujeto de derecho. Pensar desde la tierra, por ejemplo. ¿Qué significaría eso? Por ejemplo, en términos jurídicos, ¿sí? Entonces eso implica una adecuación y pensar desde la tierra. Ya no pensar de una manera abstracta, sino pensar desde el lugar. ¿Qué significaría los cambios, por ejemplo, en las carreras agropecuarias? ¿Sí? Significaría transformar estos sistemas de monocultivo por la agroecología, por ejemplo. Y eso implica otra manera completamente diferente de comprender los sistemas de producción. ¿Qué significarían los cambios, por ejemplo, para las ingenierías? Implicaría que en lugar de seguir obsesionados por el progreso científico-técnico, crear las herramientas técnicas que nos permitan involucrarnos a los ciclos de la Tierra. Y así, una por una, las áreas. ¿Se puede crecer de manera sustentable? ¿Una ciudad puede crecer de manera sustentable? ¿Una economía puede crecer de manera sustentable? Mira, el problema es que no hay ningún indicio todavía de que hoy eso pueda ser posible. Todas las economías que crecen al mismo tiempo devastan el sustrato del cual dependen. Y yo creo que la pregunta debería reorientarse hacia la idea de cómo podemos crear otro tipo de relaciones sociales entre nosotros y las relaciones con la Tierra, en lugar de la obsesión misma por el crecimiento. Por supuesto, eso implicará también cambios demográficos, claro. Eso implicará también cambios, bueno, en muchos sentidos. Creo que, por ejemplo, aquí el principio debe ser de nuevo relocalizar las economías. Hay veces se piensa que el problema es tecnológico y se soluciona con paneles solares y con torres eólicas, cuando muchas veces el problema es más simple y es hacer una vida más simple. Más sencilla. Más sencilla. Volver a lo, digamos, tener afectividad, sí, con el otro y con la tierra. Exacto. Y también una sociedad mucho más equitativa, una sociedad donde lo comunitario vuelva a ser algo importante, donde nos volvamos a encontrar, en donde hagamos relaciones basadas en la amistad, en donde pues ya no
perdamos estos intereses tan grandes que nos generan el mercado y el marketing por tener el iPhone 20 y el 25 y el que sigue, sino más bien entender que una vida más simple y más convivial probablemente es mucho más importante para volver a recuperar nuestra capacidad de encontrarnos con el otro en un mundo que se ha vuelto hipertecnológico y que probablemente las soluciones son mucho más sencillas de lo que habíamos estado pensando. Soledad, le pido por favor que invite nuevamente para la conferencia de esta tarde. Bien, bueno, esperamos a todos, a todas esta tarde a las 18 horas en el Salón Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias. Está ubicado en la calle Alberdi número 47. Bueno, reitero que este evento es gratuito, es abierto a toda la comunidad, se entregan certificados y es un espacio súper importante para seguir conversando de estos temas que nos estuvo adelantando Omar ahora. Omar, gracias por haber venido y ojalá que cada vez que toquemos la tierra, en vez de tocarla, la estemos acariciando, ¿no? Seamos más amigos de esa tierra. Así muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Muchas Soledad. gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Me parece que no solamente hemos aprendido mucho, sino también esto nos tiene que interpelar a nosotros como personas, que es lo que estamos haciendo. La invitación es esta tarde a las 18 en la Facultad de Ciencias Agrarias. Gracias por acompañarnos. Dios mediante nos juntamos mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.